Esto es una presentación sobre el estudio que hemos realizado sobre los hábitos y actividades motrices en la población anciana y las nuevas poblaciones ancianas. Entonces, la idea de este estudio era simplemente una pregunta interesante que cualquiera de nosotros nos podemos hacer, y es intentar entender pues, qué hacíamos, qué hacemos ahora y qué haremos en el futuro. Y aunque parezca una pregunta un poco simple, que parece fácil de responder, la respuesta es un poco bastante más compleja de lo que aparentemente puede ser, porque parecemos que cuando nos centramos únicamente, parece que nos centramos únicamente en nosotros, pero lógicamente si miramos en el tiempo no tiene nada tiene que ver el entorno de antes con el de ahora, con el que probablemente sea en el futuro, ¿no? Pues eso también lógicamente influye en nuestros hábitos, y entre ellos los hábitos motrices. Bueno, es importante entender que la realidad deportiva, como cualquier otra muchas, tiene mucho que ver, como digo, con el entorno. Y por ahí me gusta mucho citar a Ortega y Gasset, la famosa cita de yo soy yo y mis circunstancias, porque siempre en el deporte existe una relación directa entre el propio deportista y el entorno. Si nosotros cambiásemos una regla, influye sobre el deportista. Si cambiamos el espacio, influye sobre el deportista, ¿verdad? Si cambiamos el entorno físico, el tiempo, lo que sea, todo eso influye sobre el deportista. Con lo cual, nosotros no incidimos directamente sobre él, sino simplemente modificamos el entorno y eso ya genera una respuesta completamente diferente. De esta manera, a partir de esta relación se generan patrones de comportamiento diferentes, nuevos, que son únicos. Es decir, nosotros, por ejemplo, cualquiera de ustedes lo sabe, si nosotros cogemos al mismo equipo, a la misma hora, al mismo día, y le ponemos a hacer un partido en las mismas condiciones, nunca vamos a tener la misma respuesta, ¿verdad? A partir de todas esas relaciones empiezan a aparecer patrones de comportamiento diferentes. Y aunque sean las mismas condiciones iniciales, nunca vamos a tener la misma respuesta. Pues esto es importante entenderlo, porque si queremos analizar los hábitos de motrices a lo largo de todo el tiempo, es importante entender cuándo se realizan, la realidad de ese momento, etc. Para hacernos una idea, un poquito de un esquema general, esta es una representación muy visual de lo que la actividad física en Europa, ¿de acuerdo? Podemos ver que en la mayor parte de los países escandinavos se hace actividad física de más de 3 veces por semana de una manera bastante regular, que en la Europa central pues ya no tanto, quizás en España un poquito más, en el Reino Unido también con bastante frecuencia, hay mucha cultura deportiva. Y también cuando se hace relativa física al menos una vez al mes, pues más o menos también en Europa en general se suele hacer actividad física. Sí es cierto que como vemos los países centroeuropeos está la cosa ahí, y es cierto que en Escandinavia se hace con mucha más frecuencia que en el resto de Europa. Esto es un poco para ponernos un poco en situación, ¿de acuerdo? Pero si nos centramos nosotros en Canarias, en lo que sería España y concretamente la Comunidad Canaria, que es lo que vamos a estudiar, vemos que normalmente hay un nivel muy bajo, predominantemente bajo, de nivel de actividad física, cosa que ya todos sabemos. Y que está más o menos repartido entre un nivel alto o moderado de actividad física. Estas son las cifras actuales, que cualquiera lo puede consultar, pero que muchos de nosotros pues ya lo podemos experimentar porque lo conocemos y trabajamos en este ámbito. Si nosotros ahora hacemos un estudio longitudinal, ¿de acuerdo? A lo largo de todos los años que hemos estudiado, desde el 87 hasta el 2020, en los años que hemos encontrado datos para estudiar, vemos que en este caso el sesgo de edad entre 16 y 29 años de adultos, en su actividad principal, es decir, en el trabajo, cómo es su nivel de actividad física en el trabajo para estas edades en los años estudiados. Bueno, como vemos, en el año 87, pues lógicamente no había un nivel de actividad física elevado en el trabajo, y a medida que han ido pasando los años, bueno, se ha estabilizado un poquito más esa tendencia, pero sí es cierto que la predominancia es a un nivel de actividad físico bajo en el trabajo. Lo mismo ocurre con otros sesgos de edad, de los 34 a los 44 años, un estilo muy parecido, ¿de acuerdo? Vemos que hay una predominancia, tendencia hacia un nivel de actividad física un poquito mayor, pero sigue habiendo una predominancia del nivel de actividad física bajo en el trabajo, ¿de acuerdo? En otro rango de edad, en el último rango de edad, entre los 45 la misma idea, una tendencia un poquito predominancia sobre el nivel de actividad física bajo en el trabajo. Y en los últimos años, bueno, un poquito de estabilidad, pero sí es cierto que sigue siendo una predominancia de un nivel de actividad física bajo en el trabajo. Y para la mayor de 65 años también, dentro de la actividad principal, que lógicamente a partir de esta edad pues ya muchos comienza lo que sería la jubilación, pues una predominancia clara de un nivel de actividad física bastante bajo respecto al resto. Sucede que, como se ven aquí, normalmente cuando se hace este tipo de estadísticas, se representa pues qué clase de actividad física haces. Andas poco, mucho, pues tienes una actividad física vigorosa, en fin, una nomenclatura un poquito variada,
Pero sí es cierto que se considera, si se fijan, sentado, de pie, grandes desplazamientos, caminando, ya se considera como un nivel de actividad física moderado. Y esto es un poco, nos puede inducir al error, en el sentido de que caminar no es un ejercicio físico. Caminar en llano no es un ejercicio. ¿Y por qué no es un ejercicio? Porque se asemeja a un movimiento pendular. Es decir, cuando nosotros caminamos en llano, únicamente, ¿de acuerdo? En llano y en unas condiciones normales, supone un esfuerzo mínimo para el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos habituados, nosotros hemos evolucionado para andar en bipedestación. Y el hecho de nosotros, cuando desplazamos nuestro centro de gravedad hacia adelante, desde que nosotros levantemos la pierna, ella sola va hacia adelante. Y desde que desplacemos un poquito más el centro de gravedad, desde que levantemos atrás, únicamente va hacia adelante. Es un esfuerzo mínimo para el cuerpo. ¿Por qué? Porque había una evolución a lo largo de estos tiempos y se asemeja a un movimiento pendular que, si ustedes conocen ya el principio de conservación de la energía, pues lo que hace es intentar transformar toda esa energía y en un esfuerzo mínimo. ¿De acuerdo? Por eso, desde un punto de vista estricto, que es un estudio, para eso lo estamos realizando, caminar no debe considerarse una actividad moderada desde el punto de vista del ejercicio. No quita que caminar sea una actividad beneficiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando normalmente caminamos, pues salimos al aire libre, lo hacemos muchas veces con otra gente, salimos de casa, y esto previene otra serie de enfermedades o cualquier tipo de trastorno, ¿de acuerdo? Con lo cual también es beneficioso. Pero desde un punto de vista estricto del ejercicio, no aumenta la frecuencia cardíaca de una manera significativa, por lo cual no debe considerarse un ejercicio físico. Bueno, ¿qué ocurre en el tiempo libre? Que es cuando realmente normalmente la gente suele practicar actividad física. Bueno, pues desde el año 87, como vemos, sí aquí sí hay una tendencia clara y un aumento aparentemente significativo de la actividad física en las edades tempranas, ¿de acuerdo? De 19 a 29 años. Pero que sí existe que la actividad física, la más vigorosa, sí hay una actividad significativa, pero sigue habiendo una predominancia de un nivel de actividad física bajo respecto a la actualidad, en la actualidad. En otro rango de edad sucede algo similar, ¿de acuerdo? Hay un aumento de la nivel de actividad física, pero sigue existiendo una prevalencia de los niveles bajos de actividad física. En este rango de edad sucede algo muy similar, pero ahí está claramente definido ambos sesgos, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo lo mismo, vemos la misma predominancia de un sesgo de inactividad. Y en el último escalafón, la misma idea. Sí es cierto que hay una estabilización de esos niveles de actividad física, pero sigue habiendo una predominancia del nivel de actividad física moderado o bajo respecto al resto. Bueno, hasta aquí, creo, a ver, queda una más. ¿Y qué ocurre con los menores? Los menores, bueno, es un poquito, no es muy aclaratorio en el sentido de que, bueno, niños normalmente suelen ser activos de por sí, con lo cual ya en teoría debería haber una actividad física alta, pero bueno, en las encuestas también sale marcado un nivel de actividad físico bajo y el resto está mucho más equiparado. ¿De acuerdo? En niños de 5 o 9 años la misma idea, sí es verdad que aquí sí ya se nota que hay una actividad física mucho más vigorosa. Y en el último escalafón, si no recuerdo mal, también la misma idea. ¿Qué sucede? Siempre, lógicamente, en el tiempo libre. Los niños no trabajan, con lo cual los datos están referidos siempre al nivel de actividad física en su tiempo libre. Bueno, hasta aquí es un estudio relativamente sencillo, es decir, estas cifras las podemos manejar cualquiera de nosotros, ya sea la base de datos, hacer un pequeño estudio significativo, pero la idea nuestra es ir un paso más allá e intentar encontrar patrones de comportamiento que nos ayuden a nosotros a predecir o a entender un poquito más cuáles son esas tendencias, cuáles son esos modelos, cuáles son esas estructuras que nos ayudan a comprender o intentar mejorarlo, lo que nosotros podamos incidir. En la naturaleza, de por sí existen muchísimos patrones de muchísimas maneras, se estudian desde otras disciplinas, de biología, física, ingeniería, sociología, etc. Y nos pueden ayudar a nosotros a entender un poquito más nuestra propia realidad. ¿De acuerdo? Insisto, existen muchos patrones de muchos tipos diferentes, morfológicos, tenemos aquí un rayo, pero también existen patrones en cuanto a cosas muy diversas. Por ejemplo, hay similitud entre redes metabólicas, redes de transporte aéreo o redes de colaboraciones científicas o de interacciones entre proteínas, cosas que aparentemente no tienen mucha discrepancia entre sí, pero resulta que tienen muchas propiedades o muchas estructuras muy parecidas, muchos diseños muy similares.
Sucede lo mismo también, por ejemplo, con redes tróficas. También es un estudio bastante interesante que les recomiendo que lean. Uno está publicado en Nature Physics y otro también en Nature, si no recuerdo mal. Estos son redes tróficas. ¿De acuerdo? La relación esa que existe entre un animal se come a otro, etcétera, dentro de un entorno. ¿De acuerdo? Y nos puede dar a nosotros una pequeña idea y nos puede aventurar a cosas similares que suceden dentro de la actividad física. Y como digo, no solo dentro de la naturaleza, también dentro de nuestro propio cuerpo humano. Por ejemplo, estos son los alveolos pulmonares, con una estructura similar, con una estructura muy definida. Pero también dentro de los músculos, donde vemos que esa estructura se va repitiendo en diferentes escalas. Pero como digo, no solamente a nivel estructural, sino también a nivel de comportamiento. ¿De acuerdo? Eso también es importante entenderlo. Vemos que hay diferentes escalas dentro del cuerpo, naturaleza, nosotros también, y no solo estructuralmente. Con lo cual es interesante. Y nos puede ayudar a nosotros en nuestro campo. Aquí, si cualquiera de nosotros observa un bosque, por ejemplo, aparentemente es una cosa completamente desordenada. No tiene ningún orden aparente, ¿de acuerdo? Vemos ahí pues, unos setos por aquí, unos árboles más altos, otros más bajos, en fin, unos por un lado claros, otros están completamente tupidos, etcétera, ¿de acuerdo? Esto normalmente se considera algo caótico, porque aparentemente no tiene ningún orden. ¿Y nosotros qué hacemos cuando tratamos de reproducir esa naturaleza? Lo tratamos de ordenar. Cuando nosotros queremos reproducir eso, siempre hacemos estructuras mucho más ordenadas y, entre comillas, ordenadas, para intentar nosotros imitar la naturaleza. Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza funciona de esta manera. Y aunque aparentemente algo puede parecer que no tiene un orden aparente, la teoría del caos nos dice que sí es posible encontrar y que hay un orden subyacente debajo en el que nosotros podemos entender esa estructura. ¿De acuerdo? Y esto es muy interesante. ¿Qué tienen, por ejemplo, en común? Vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué tienen en común las letras dentro de un libro, o los muertos en una guerra, o el diámetro de los cráteres de la Luna, o la riqueza en el mundo? ¿Tiene algo en común algo de eso, aparentemente? Bueno, aparentemente no. Pues todos esos fenómenos siguen una misma estructura, siguen una misma ley. Una ley que se llama, ley de potencia, una distribución matemática, tampoco vamos a entrar en eso ahora, pero todos se distribuyen de la misma manera. Visitas a una página web, citas bibliográficas, la intensidad de los terremotos, poblaciones de las ciudades. Todos esos fenómenos siguen la misma distribución. O sea, nos podría nosotros entender un poquito más también lo que está pasando dentro de esto. Bueno, cuando nosotros nos adentramos un poquito más y vamos a intentar buscar patrones de los que hablamos al principio, si nosotros cogemos y analizamos el nivel de actividad física, en este caso del año 87, por fracciones de edad, en este caso cada barra representa 2 edades, no las he puesto aquí, pero en el siguiente sí está. Digamos, cada barra representa 2 barras de edades y vemos que el nivel de actividad física es relativamente bajo y que sobre todo al principio es cuando es más o menos alta. Esto es un diagrama de cajas, donde en este caso la mayor parte coloreada representa el 50% de los datos. También se llama diagrama de bigotes porque esto parece un bigote aquí, y aquí está representado el 95% de los datos. Y hay algún dato espurio, que es algún punto que aparece aquí, alguna cruz, que es algún dato que está dentro de esa serie, pero que no tiene relevancia dentro de esos valores. Entonces, lo más importante es que aquí queda representada la mayor parte de los datos y vemos que el nivel de actividad física en ese año, para cualquier edad, es relativamente bajo y a partir de una cierta edad prácticamente inexistente. Sin embargo, en 2011 vemos que el nivel de actividad física es mucho mayor en todos los rangos de edades, sobre todo al principio, ¿de acuerdo? Vemos que al principio es una actividad física bastante vigorosa y que se va reflejando de los 16 hasta los 18, 20, pero sí es cierto que a partir de una cierta edad, bueno, el nivel de actividad física va disminuyendo, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede en 2020? Bueno, fíjense, comparen esta con esta, como decíamos antes. ¿Y qué sucede en 2020? Pues vemos que hay otro patrón diferente. Al principio vemos que hay mucho nivel de actividad física, sobre los 16, 17 años. A partir de que comienza la universidad hay un bajón, si se fijan. Después hay un incremento significativo del nivel de actividad física, es sobre la crisis creo que de los 40 aproximadamente. Y a partir de una edad en la que el nivel de actividad física disminuye. Y sí es cierto que fíjense en este llamativo el dato, que es a partir de los 90 años como el nivel de actividad física se vuelve a incrementar. ¿De acuerdo? Esto nos puede dar una idea un poquito en principio, si nosotros profundizásemos un poquito más, de cómo es digamos, un esquema general de la nivel de actividad física en función de las edades. Pero también hemos querido ir un poquito más allá y profundizar sobre estos datos, y lo que hemos hecho ha sido intentar entender y aplicar una unidad de medida que es la unidad de medida de entropía de la información, o entropía de Shannon, ¿vale?
En este caso, esta medida lo que nos da es un valor de incertidumbre sobre esos valores. Es decir, esos valores podemos nosotros predecir o no cómo van a comportarse. En este caso, el nivel de incertidumbre iría de 0 a 1, siendo 1 el mayor valor de incertidumbre, es decir, cuanto más alto, más incertidumbre sobre cómo van a distribuirse esos datos, y a menor valor, los valores son mucho más predecibles. Podemos saber cómo es. Les explico. Por ejemplo, fíjense en el dato de 2020, y como les puse al principio, nosotros sabemos que a día de hoy los datos son completamente sesgados. O haces actividad física o no haces nada. Con lo cual es mucho más predecible. Sin embargo, por ejemplo, en el pico aquí, que se sitúa en 2011, la cosa no estaba tan clara. ¿De acuerdo? Y sí es cierto, como ven, que hay un patrón. Es decir, a partir de este año, cómo se ha ido polarizando o cómo se ha ido la cosa mucho más sesgada. Se ha ido sesgando a lo largo de los años. Esto nos da a nosotros una idea y nos puede a inducir o intentar inducir de qué sucedía en estos años y por qué también el porqué de esta tendencia. Esto es para los adultos en su tiempo libre de 16 a 29 años. ¿Qué sucede en el siguiente rango de edad? Algo similar. Había unos niveles más o menos predecibles de nivel de actividad física, se incrementaron, que puede ser para lo bueno o para lo malo también, pero sí es cierto que al final también existe una tendencia a la disminución en cuanto a los niveles de predecibilidad de la actividad física. ¿Qué sucede en el rango de edad? En el siguiente rango de edad, algo bastante similar. Se va incrementando hasta aproximadamente 2011 y a partir de ahí vuelve a descender. Y en los adultos y en mayores de 65 años, algo similar. ¿Pero qué pasa si lo vemos todos juntos? Pues en las líneas azules representan el de los 16 a 29, los rojos de 30 a 44, los verdes de 45 a 64 y los marrones de mayores de 66, bueno, mayores de 65. Y como ven, si se fijan, coincide el pico de actividad física en el 2011 y a partir de ahí todos comienzan a descender. Así es cierto que los mayores quizás no tanto como respecto a los otros rangos de edad. Esto nos puede dar a nosotros una idea aproximada de qué sucedía en esos años, intentar averiguar un poquito más el porqué de esa tendencia. Esto, como decíamos, era en el tiempo libre. Fíjense que los niveles son muy próximos a 1, es decir, los valores más altos que se pueden lograr, porque cuando lo comparamos con los valores durante el trabajo, durante la actividad principal, son muchísimo más bajos, lógicamente, que en comparación con los del tiempo libre. Además de eso, quisimos saber e intentar averiguar si esa tendencia es algo aleatorio o no, si corresponde a algún tipo de ley, algún tipo de fenómeno, algo que les pueda explicar eso. Bueno, para eso aplicamos el índice de dispersión. El índice de dispersión es una relación matemática entre la media y la varianza y que nos da tres posibilidades. Si los datos, en este caso, siempre están localizados entre 0 y 1, perdón, los datos están localizados entre 3 valores, si son iguales o a 1, en este caso marcado la línea roja aquí, sería un proceso de Poisson, lo que viene a indicar es un proceso completamente aleatorio, es decir, no se puede predecir por nada, es completamente aleatorio. Si los datos quedasen por debajo de 1, habría una subdispersión de los datos y serían datos más predecibles. Y todo lo que se sitúe por encima de 1 son datos sobredispersos y se refleja un comportamiento caótico. Caótico en el sentido científico de la palabra. Algo que aparentemente es aleatorio, pero que hay un orden subyacente detrás y que podemos entender cómo funciona. Si se fijan, todos los datos que nosotros hemos analizado entre todos esos años, todos quedan por encima de 1. Y haciendo un pequeño zoom en esos datos, algo que tienen los años, vemos que nuevamente en 2011 aparece el mayor valor de índice de dispersión en este caso, lo que nos señala un año de un gran valor en cuanto a caos, en este caso, o a comportamiento respecto al resto de años. Y sí es cierto también que la tendencia va a disminuir en cuanto a la predecibilidad. Es decir, los datos, en teoría, serían un poquito más predecibles tanto al principio como al final. ¿De acuerdo? Pero no todos están siempre por encima de 1, lo cual es bastante significativo. ¿De acuerdo? Me gustaría extender un poquito más en todo esto, pero es que no tenemos tanto tiempo porque es lo que toca. Bueno, esto, claro, queda claro, es decir, cómo es un poquito la estructura a día de hoy. Es decir, vemos que hay gente o que no hace nada de actividad física o gente que hace actividad física. Y dentro de los que hacen actividad física, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo es esa actividad física? Bueno, los datos dicen que en las encuestas europeas
que la mayor parte de los encuestados hacen actividad física reglada, bueno, en este caso federada, en nuestro caso. Por lo cual quisimos intentar entender un poquito también cómo es el tema de la evolución en cuanto a las federaciones, a los clubes federados y a las licencias federativas. Bueno, esta es una evolución del número de clubes deportivos a lo largo de los años estudiados, ¿de acuerdo? Desde 2004 hasta 2020. Vemos que hasta 2009 aproximadamente hay un incremento del número total de todas las disciplinas deportivas en cuanto a clubes deportivos, y a partir de 2009 hacia 2011 hay un decaimiento absoluto del número de clubes totales, ¿vale? Todos los deportes. Lógicamente todos sabemos que en 2008-2009 aproximadamente hubo una crisis económica, y esto es muy probable que sea fruto de esa propia crisis económica, ¿de acuerdo? Todos esos reajustes que se realizan. Pero sí es cierto, por ejemplo, fíjense, recuerden en los datos anteriores como en 2011 el comportamiento era inverso. Nosotros veíamos que los máximos valores de entropía y de índice de dispersión justo eran en 2011, lo cual esto está bastante relacionado. Pero sí es cierto que ahora, afortunadamente, hay una tendencia al alza en cuanto a los últimos años al número de clubes deportivos. Todavía hemos querido profundizar un poquito más en todo esto y vamos a ver un poquito cómo es la estructura en esos años característicos. Al principio, si se fijan, nosotros realizamos un análisis de escala que nos viene a delimitar un poquito la idea de en cuanto si hay un único patrón, hay varios patrones o hay un grupo diferente o algún punto de inflexión que nos pueda ayudar a entender un poquito esa tendencia. Bueno, el análisis de escala nos revela dos grupos en cuanto a clubes. Un grupo de clubes, digamos, que son mucho más numerosos, o sea, disciplinas deportivas que tienen mucho más clubes que el resto, y otro, una cola de clubes de deportes que no tienen tantos clubes como digamos, el grupo principal. Esto sería, digamos, la radiografía de 2004. En 2009 realizamos otra vez nuevamente un análisis de escala y efectivamente nos vuelve otra vez a generar un punto de corte, un punto de flexión, donde aparecen dos leyes de potencia truncada, donde nuevamente nos señalan dos grupos diferentes de deportes. Grupos donde hay muchos más clubes que el resto, significativamente, y otra cola. Pero sí es cierto que la estructura principal varía. Lo mismo hicimos en 2011, a ver qué sucedía en 2011, y efectivamente el número de clubes aquí es muchísimo menor que en el resto, y hay muchísimos más clubes, digamos, en la cola, muchos más deportes, perdón, en la cola. ¿Y qué sucede en 2020? Pues si se fijan, es bastante característico, donde apenas hay clubes o deportes en la zona principal y el resto de deportes se sitúa en la cola. Comparen ustedes el último dato que tenemos de 2020 con el de 2004, que aparentemente el número de clubes es similar, pero la estructura no tiene nada que ver una con la otra. Y esto es muy importante, porque si nosotros cogemos cifras absolutas, sí, nos da una idea, sí, hay más o menos el mismo número de clubes, pero es que no tiene nada que ver la estructura que tienen los clubes con las que tenían entonces. Ahora, hay un grupo de élite aquí claramente por 1, 2, 3, 4, 5 deportes aproximadamente, y el resto de deportes está en cola respecto al otro. Y no se pueden comparar porque son realidades completamente diferentes. Bueno, esto en cuanto al número de clubes. Lógicamente, quisimos también hacer la misma idea con el número de licencias, es decir, toda esa gente que practica deporte, bueno, cómo hace, qué deportes practica, cómo es esa evolución, etc. Fíjense que en este caso el número de licencias deportivas desde 2004 hasta 2020 no tiene la misma tendencia que el número de clubes. Hay una tendencia al alza en todos los años, independientemente si hubo crisis económica o no. Y fíjense cómo lo veo claramente, hay una tendencia mucho mayor en 2020 comparada con 2004. En este caso, aquí tenemos representado un diagrama de cajas por cada una de las disciplinas deportivas, es decir, cada número de todos los que hay 66 me parece que eran disciplinas deportivas analizadas, y esto representa el valor de todas esas licencias en cada una de las disciplinas deportivas. Esta que es claramente superior al resto es el fútbol, es decir, hay muchas más licencias deportivas absolutas en el fútbol que en el resto de deportes. Pero no se fíen, no se dejen llevar por los valores absolutos, sino vamos a intentar analizar un poquito más en profundidad para conocer los detalles. Nosotros queríamos saber, bueno, dentro de todos esos años analizados, como hemos visto hay una tendencia diferente en cuanto a clubes, licencias, etcétera. ¿Cuánto han variado esas licencias? ¿Qué deportes son los que más han variado? Es decir, ¿cuántos deportes han subido mucho, han bajado mucho? En fin, ¿cómo ha sido eso? Bueno, hicimos un análisis de la varianza y hay claramente 3 deportes, 3 disciplinas deportivas que han variado muchísimo en esos años. En cuanto al número de licencias deportivas, en cuanto al número de cuánto han variado esas licencias deportivas,
el análisis de escala nos revela que hay 3 grupos de deportes. Es decir, un primer grupo de deportes donde aparecen estos únicos 3 disciplinas deportivas en las que han variado muchísimo significativamente respecto a los demás, como se ve claramente aquí, el primer grupo. Un segundo grupo de deportes donde hay una realidad diferente, había una variación, pero no es tan significativa como el resto. Y otro resto de deportes que apenas hay una variación significativa en comparación con el total. ¿De acuerdo? Bueno. Lógicamente, como todos ustedes querrán saber, qué deporte es cada uno, ¿no? Vale. El primer punto que vemos aquí es el análisis que estaría dentro de este grupo, digamos, de élite. Este es el número de licencias totales, ¿de acuerdo? El número de licencias totales que ascendió en los años analizados y la tendencia en este caso fue a la baja. Es decir, este número, recuerden que estamos analizando la varianza, ¿de acuerdo? Tanto si sube mucho como si baja mucho. Pues este deporte es la caza, ¿vale? Vemos que hay una tendencia, lógicamente, a una disminución bastante significativa en cuanto a los valores máximos. Y esto es probable porque, bueno, como ustedes saben, hay que tener una licencia de armas para poder cazar, etcétera. En fin, hay una serie de consideraciones en el tema de cuándo se puede cazar, cuándo no, qué especie, en fin. Pues la tendencia, bueno, claramente a la baja. El valor máximo que en este caso, este es el número total de licencias. Piensen ustedes que estamos aproximadamente unas 20.000 licencias y creo que alcanzaron 100, una barbaridad, no, perdón, 2.000 licencias y aquí fueron unas 20.000 licencias casi aproximadamente. Fíjense la variación, ¿de acuerdo? ¿Qué deporte crees que es este? ¿Alguien se aventura? Yo le voy a decir que cuando lo vean van a decir, la montaña. Todos, ¿Por qué? Como todos sabemos que hay en auge ahora, las carreras de montaña. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Es el que más ha variado respecto a los demás con muchísima diferencia. Una pregunta, sí. Sí. ¿La carrera de montaña incluye ahora las licencias de día o las licencias anuales? Aquí están incluidas todas estadísticas, ¿vale? Para que... Sí, os lo probé. Sí. Preguntaba acerca de si las carreras de montaña incluían las licencias de día, porque claro, es una práctica puntual, o licencias anuales. Muchos lo hacen probablemente por el seguro, ¿vale? Porque para poder correr, si te seguro que hay accidente, pues es mejor estar cubierto y el seguro federativo es mucho más barato que un seguro particular, ¿vale? De todas maneras, esta tendencia no la hemos analizado en profundidad, simplemente hemos intentado arañar la superficie un poquito y vemos que claramente hay una gran diferencia respecto al resto de deportes, pero de largo, ¿vale? Siguiente disciplina deportiva, que hay también un aumento muy significativo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de unas casi 1.000 licencias a más de 12.000 licencias. Hay incertidumbre aquí. ¿Qué deporte crees que es este? El surf. Piensen ustedes en el auge que ha tenido el surf en estos años. Fíjense la diferencia enorme. El número de licencias, ¿vale? Independientemente si ha sido crisis o lo que fuese, siempre el surf ha sido... ¿Qué pasa? Que, bueno, en nuestro caso en Canarias, pues es representativo, lógicamente. ¿Vale? Pero fíjense que estamos hablando de 3 disciplinas muy marcadas, que bueno, quizá la caza no tanto, 2 disciplinas donde hay claramente superiores al resto, en cuanto al número de licencias, ¿de acuerdo? Un número de licencias, no número de clubes, número de licencias. Vale. ¿Y qué sucede con el segundo grupo de deportes? Bueno, vamos a ver. En este caso, otro de los grupos aquí que, bueno, aquí no se aprecia demasiado bien, pero uno de los grupos que hay aquí que, lógicamente, no es tan significativo como la varianza del resto, ¿de acuerdo? Esta montañita de aquí. El atletismo. ¿De acuerdo? Sí es cierto que el atletismo son varias disciplinas en conjunto, ¿de acuerdo? Hay saltos, lanzamientos, carreras, etcétera, pero bueno, también hay un aumento significativo en el número de licencias. Otro de los deportes también aquí de aquí, que lo pongo votando, el baloncesto. ¿De acuerdo? Fíjense cómo hay un aumento también significativo del número de licencias, aunque sí es cierto que en este caso puede haber un poquito de trampa, porque el baloncesto no solo incluye el baloncesto 5 contra 5, sino que se han inventado también el 3 contra 3, y también hay muchas licencias que están duplicadas. Con lo cual ahí eso, bueno, habrá que verlo, pero como digo, no es el objeto del estudio, pero sí es por lo menos interesante plantear. Este deporte que hay una varianza importante también significativa, pero sí es cierto que como se fijan presenta un patrón interesante como ondulatorio, donde parece que hay una cierta periodicidad. El fútbol.
Fíjense qué interesante también. También es cierto que fútbol incluye, la licencia de fútbol incluyen también las de fútbol sala, recuerden, ¿vale? Todas estas, porque no solamente piensen en fútbol 11, también hay otras que no están grandes como las restos, pero bueno. Y también piensen que, claro, cuántos jugadores forman un equipo de fútbol y cuántos jugadores forman otros equipos. Bueno, también eso es importante entenderlo. O sea, hay que relativizarlo. Por eso digo que no piensen en los valores absolutos del número de licencias, sino más bien en este tipo de consideraciones porque nos dan una idea mucho más aproximada de la realidad. Otro deporte también interesante que tuvo también una variación importante, en este caso fue la gimnasia. ¿De acuerdo? Sí, es cierto que a lo mejor en el último año sí hay una tendencia a la disminución, pero también en general hubo un incremento importante respecto a los años iniciales. Otro deporte también interesante también fue las luchas olímpicas, en este caso fue a la inversa, hubo un decrecimiento del número de licencias totales, aunque también en Canarias no creo que no es una práctica deportiva demasiado extendida. Otro deporte fue la natación, ¿de acuerdo? También hay un incremento importante de natación. Creo que natación, tengan cuidado porque también hay varias disciplinas dentro de la natación, aunque bueno, como se ve, hay una tendencia al alza marcada. Otro deporte también que tuvo fue el pádel. Todos conocemos cuánto es el auge de las canchas de pádel, cuántos amigos van a jugar al pádel, etcétera. Muchos no son federados, pero sí es cierto que en cuanto a nivel competitivo sí hay un aumento del número de licencias, ¿de acuerdo? Otro deporte, en este caso tuvo la baja, fue la petanca. Y eso que hubo hace poquito un mundial de petanca en España, creo que fue en España, me parece. No fue en España, participó España. Pero bueno, en Canarias el número de licencias de petanca ha descendido significativamente en los años analizados. Otro deporte también, como se ha marcado en ese pico de ahí, fue el voleibol. Hubo un aumento en el número de licencias en cuanto a voleibol. También es cierto que el voleibol, recuerden, no solo el voleibol en sala, sino también el voleibol playa, incluye dentro. Bueno, como conclusiones a este estudio, he intentado un poquito rápido porque por la cuestión del tiempo, etcétera. Los niveles de actividad física están concentradas en los extremos. O se hace muy poco o se hace mucho. No hay término medio en este caso. En Canarias nos gustan las cosas así claras. Sí es cierto que el nivel de actividad física en general en adultos se ha modificado a lo largo de los años. En el año 87 hasta el año 2000 ha habido un aumento significativo del número en cuanto a la actividad física, pero también se puede ser una cuestión cultural. Es decir, afortunadamente, todos los que eran niños pasaron después a edad adulta y así sucesivamente, de manera que, afortunadamente, nuestro trabajo como educadores físicos ha hecho hincapié en el sentido de crear una cultura deportiva y que cada vez esos niños que se convirtieron en adultos practiquen deporte y que se lo transmitan a sus hijos y así sucesivamente. Con lo cual, en general, la tendencia ha sido positiva en este caso. También es cierto que, como muchos de los encuestadores consideran caminar como ejercicio, los resultados son peores de lo que pensábamos. Porque cuando nosotros vemos encuestas y además, sí, mira, moderado, bajo, tal, pues eso habría que ver. Si nosotros le echamos profundidad, vemos que si somos estrictos, los datos son peores todavía de lo que nos pensamos. Con lo cual, la polarización todavía se ve más incrementada. Que, insisto, no quita que caminar sea algo positivo, ¿de acuerdo? Estoy hablando desde el punto de vista del ejercicio. Existen posibles patrones relacionados con la edad, con el trabajo, porque resulta que uno de los indicadores de los que impedía a la gente realizar trabajo, según las encuestas, era la falta de tiempo. Y la falta de tiempo normalmente debido al trabajo. Sí, nosotros todos lo hemos experimentado, si no podemos hacer nada porque estamos trabajando todo el día, estamos liados con una cosa, con la otra, y al final apenas tenemos tiempo para hacer deporte como nos gustaría hacer. Y lógicamente esto influye en los niveles generales de actividad física en Canarias. También es cierto que hay una tendencia al alta en cuanto a la práctica deportiva en la muestra analizada, y dentro de esa práctica deportiva hay una estructura completamente jerarquizada por unos deportes, como muy concretos, y un aumento muy significativo en los deportes individuales. Fíjense, todos los deportes que nombramos nosotros, el montaña es individual, el pádel es individual, el atletismo es individual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que probablemente esa gente que antes estaba federada en fútbol, baloncesto, voleibol, no sé qué, al hacerse mayor y no poder competir a ese nivel, quiero seguir teniendo actividad física deportiva alta, pues, ¿qué hago? Empiezo a correr, cojo la bici, me voy a nadar, ¿de acuerdo? Fíjense cómo se ve claramente. Y eso puede ser fruto de ese envejecimiento de la población. ¿Ven qué interesante?
Bueno, y se observa además que los datos no son aleatorios, es decir, esto no es porque de repente se juntó aquí una cosa con la otra y no sabemos realmente por qué, sino siguen patrones que podemos nosotros analizar y podemos entender un poquito más en profundidad el porqué de esos resultados. Sí es cierto que estas dinámicas pueden estar relacionadas también, sobre todo esas tendencias marcadas en 2011, con las nuevas tecnologías, porque el tema de las redes sociales, como vimos en la charla anterior, influye muchísimo sobre los jóvenes, los adolescentes en esa edad, y claro, les resta o les, digamos, les distorsiona un poquito el tema de la actividad física en su vida cotidiana. Y, por supuesto, también la alta demanda de tiempo del mercado laboral, que todos sabemos. Ya no solo en el mercado laboral, sino entrar en el mercado laboral, que es la que se está poniendo la cosa más complicada. Con lo cual, también eso, lógicamente, influye en la nivel de actividad física. ¿De acuerdo? Pues, si tienen alguna consideración que me haga alguna pregunta, yo estaré encantado de responderle y estoy aquí para su disposición. Menos para pedirme perras, lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Ibe, por la presentación. ¿Crees, ahora pensando que debido a lo que has dicho, que como la tendencia del mundo cada vez tenemos menos tiempo para hacer pues actividad física, o ejercicio o deporte, crees que tal vez una posible solución sería involucrar a las empresas para que haya una práctica deportiva en sus trabajadores para así disminuir el riesgo de posibles lesiones que le repercutan a la hora del trabajo? Puede ser, porque además creo que uno de los compañeros que tuvo una exposición ahora, no sé si fue ayer, creo que fue ayer, hablaba de eso precisamente, de incluir un poquito, involucrar a las empresas en un cierto sentido para crear una cultura un poquito deportiva, porque además para ellos es beneficioso, si tiene menos bajas los trabajadores son más productivos. Eso se habló ayer y sí, ¿por qué no? Claro. Vale. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias a todos por venir. Ha sido un placer y ya por fin hemos finalizado ya las sesiones de hoy. Y les emplazamos a la clausura, la semana de clausura, creo que va a ser fuera, ¿no? Sí, agradeceríamos que vayan bajando lo antes posible, ya que está todo el mundo abajo esperando por nosotros para la clausura. Muchas gracias.